Bastó una foto para que el pasado regresara con fuerza. Cuando ella publicó la imagen de su hijo, el CEO millonario la vio, y su reacción sorprendió a todos. ¿Ese hijo es mío? Mira esta historia hasta el final. Te sorprenderá. Si te gustan las historias de amor, romance, suscríbete a este canal, deja tu comentario. Todos los días publicamos videos como este, continuando. Elena Dantas nunca imaginó que aquel día cambiaría su vida para siempre. Mientras el ascensor subía por los pisos de la constructora Alburquerque, uno de los mayores conglomerados inmobiliarios de España, ella apretaba con fuerza la carta de dimisión entre sus dedos. 8 meses de humillaciones diarias bajo el mando de Melissa Fernández, directora de marketing, habían llegado al límite. Graduada con distinción en comunicación por la Universidad Complutense de Madrid, Elena había llegado a aquella empresa con sueños y ambición. Ahora solo quedaba el cansancio estampado en sus ojos rojos y en las ojeras profundas. El edificio acristalado en el corazón del Paseo de la Castellana, en Madrid, reflejaba el sol de la mañana mientras albergaba en su interior juegos de poder que Elena ya no estaba dispuesta a soportar. Su vida en Vallecas, en la periferia sur, parecía cada vez más distante de aquel mundo de tacones altos y sonrisas calculadas. Era su madre, doña Celia, quien siempre repetía que la gente sencilla no debe soñar demasiado alto. Quizás tenía razón. El ding del ascensor anunció el último piso. Elena respiró hondo. Su destino era el piso 22, donde estaba la oficina de Melissa. En un momento de distracción, había pulsado el botón equivocado. Ya iba a regresar cuando una puerta entreabierta llamó su atención. Llamó suavemente, esperando una secretaria, pero no obtuvo respuesta. Empujó la puerta con cuidado. La vista de Madrid se abría en un panorama impresionante a través de los amplios ventanales. De espaldas a ella, un hombre alto observaba la ciudad en silencio. Vestía un traje impecablemente cortado que evidenciaba hombros anchos y una postura elegante. Elena se congeló al reconocer el perfil. Era Rafael Alburquerque, el CEO de la constructora, heredero del imperio iniciado por su abuelo en los años 60. ¿Puedo ayudarla? La voz grave la tomó por sorpresa. Él se había girado y ahora la miraba con curiosidad, las cejas ligeramente arqueadas. Lo siento, señor Alburquerque, me equivoqué de piso. Elena sintió que le ardía el rostro. Nunca había encontrado al CEO personalmente, solo lo había visto en reuniones generales o en las revistas de negocios, que frecuentemente lo destacaban entre los empresarios más influyentes del país. ¿Trabaja usted aquí? El tono no era acusatorio, sino genuinamente interesado. Rafael se acercó unos pasos, y Elena notó que sus ojos eran de un castaño profundo, casi ámbar bajo la luz natural. Departamento de Marketing, Elena Dantas, respondió automáticamente, sintiéndose pequeña en aquella amplia sala con suelo de mármol italiano. En realidad me voy. Rafael notó el papel arrugado en sus manos. ¿Carta de dimisión?, preguntó directo. Elena dudó, pero algo en su mirada, una mezcla de cansancio y sinceridad, rompió sus defensas. Sí, no aguanto más. Siéntese. Él indicó una de las butacas de cuero caramelo cercanas a la ventana. No era una petición, ni una orden, algo entre los dos. ¿Por qué? La pregunta simple derrumbó años de autocontrol. Las palabras comenzaron a salir sin filtro, como agua rompiendo una presa. Elena contó sobre las tareas imposibles, los plazos irreales, los elogios en público seguidos de humillaciones en privado. Contó cómo sus ideas eran robadas sin crédito, cómo era llamada a reuniones solo para servir café, cómo se susurraban comentarios sobre su barrio cuando pasaba. La última semana, presenté una campaña entera para el residencial Horizonte. Melissa pasó la mañana elogiando mi trabajo. Por la tarde, frente al consejo, dijo que el proyecto era mediocre y que necesitaría rehacerlo ella misma. Por la noche, recibí un correo electrónico con la misma campaña, palabra por palabra, firmada por ella. Rafael escuchó sin interrumpir. Su expresión cambiaba sutilmente. Un ceño fruncido, una contracción en la mandíbula,
pero se mantuvo en silencio hasta que ella terminó. Cuando Elena finalmente se detuvo, respirando con dificultad y con lágrimas no derramadas brillando en sus ojos, él se levantó y sirvió agua de una botella de cristal. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?», preguntó, entregándole el vaso. 8 meses y 3 semanas. Elena bebió un sorbo, agradecida por el agua fría. «¿Y por qué vino hasta el último piso hoy? ¿Por qué no simplemente dejó la carta en RRHH y se fue?». La pregunta la tomó desprevenida. «¿Por qué, de hecho?». «Porque…». Elena respiró hondo. «Porque quería mirar a los ojos de quien me humilló durante meses y decirle que no rompió mi espíritu, que me voy con la cabeza alta». Una sonrisa casi imperceptible surgió en la comisura de sus labios. «Coraje, escaso por aquí». Rafael extendió la mano. «¿Puedo ver su carta?». Elena entregó el papel arrugado. Él leyó en silencio, asintiendo levemente, mientras sus ojos recorrían las líneas. Entonces, sin previo aviso, rasgó la carta en pequeños pedazos. «¿Qué está haciendo?». Elena se levantó, indignada. «Usted no se va». Rafael declaró, tranquilo. «No así, no por esto. Con todo respeto, señor Alburquerque, esta es mi decisión. Y esta es mi empresa». Él la miró fijamente. «Elena Dantas, necesito personas que no se dobleguen al primer viento fuerte. Necesito personas que defiendan sus ideas y su trabajo. Necesito personas como usted». Antes de que ella pudiera responder, la puerta se abrió sin previo aviso. Melissa Fernández entró, perfectamente vestida con un traje sastre gris, el cabello rubio impecablemente recogido. «Rafael, necesitamos discutir la presentación para los inversores». Ella se detuvo al ver a Elena. «¿Qué hace ella aquí?». El tono condescendiente hizo hervir la sangre de Elena, pero fue Rafael quien respondió, discutiendo su futuro en la empresa. Su voz adquirió un tono diferente, más frío, más distante. «Elena me está mostrando algunas ideas interesantes para la campaña de Horizonte». Melissa palideció visiblemente. «¿Esas ideas básicas? Rafael, yo ya rehice todo el concepto. Sería una pérdida de tiempo». Curioso, Rafael caminó hasta su mesa y abrió un portátil. «Porque acabo de recibir 2 correos electrónicos, uno suyo, con la campaña rehecha, y uno de Elena, fechado hace 3 días, con exactamente el mismo contenido, palabra por palabra». El silencio que siguió fue denso como el hormigón. Elena sintió el corazón acelerarse. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo tenía acceso a su correo electrónico? Debe haber algún error. Melissa forzó una sonrisa. Elena probablemente copió mi idea al tener acceso a mis archivos. O quizás, Rafael cerró el portátil con un suave clic, usted me está mintiendo descaradamente a mí, al consejo y a todos en esta empresa desde hace mucho tiempo. La tensión era palpable. Elena permaneció inmóvil, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. «A partir de hoy», Rafael continuó, mirando directamente a Melissa, «Elena Dantas será promovida a coordinadora de proyectos especiales, reportando directamente a mí. Y usted, Melissa, tendrá una reunión con RRHH y jurídico mañana a las 9:00 para discutir su conducta profesional». Melissa abrió la boca, la cerró y luego lanzó una mirada venenosa a Elena. «No tienes idea de lo que acabas de hacer», susurró antes de salir, cerrando la puerta con fuerza. Elena quedó paralizada. ¿Qué había sucedido en los últimos 10 minutos? Su mente intentaba procesar el giro de los acontecimientos mientras Rafael volvía a sentarse, aparentemente inalterado. No necesitaba haber hecho esto. Ella finalmente logró decir, sí, lo necesitaba. Él la observó con intensidad. «Hay algo corroyendo mi empresa por dentro, Elena, y usted acaba de darme la prueba que buscaba desde hacía meses». Los días que siguieron fueron un torbellino. Melissa fue apartada mientras una investigación interna corría en secreto. Elena, ahora con una oficina propia en el piso 23, recibió la tarea de auditar todas las campañas de los últimos 2 años, identificando ideas robadas y créditos no otorgados. Con cada descubrimiento, el nombre de Melissa aparecía involucrado en alguna manipulación o abuso de poder.
Rafael y Elena comenzaron a trabajar juntos diariamente. Al principio, las reuniones eran formales y enfocadas. Él, siempre reservado, mantenía una distancia profesional clara, pero poco a poco algo comenzó a cambiar. Una taza de café aparecía en su mesa cada mañana. Un post-it con observaciones sobre su trabajo venía acompañado de un discreto, excelente análisis. Pequeños gestos que no pasaban desapercibidos. Para Elena, aquel hombre era un enigma, hijo de una de las familias más tradicionales de Madrid, formado en las mejores universidades del mundo. Rafael Alburquerque tenía fama de frío y calculador en los negocios. La prensa lo llamaba el emperador de la castellana, temido, respetado, pero rara vez amado. Sin embargo, el hombre con quien trabajaba todos los días mostraba destellos de una sensibilidad que contradecían esa imagen. Una tarde, después de una reunión particularmente tensa con el consejo, Rafael la invitó a un café en la azotea del edificio. El jardín colgante, rara vez utilizado, ofrecía una vista de 360 grados de Madrid. «No suelo traer a nadie aquí», confesó él, apoyado en el pretil. El viento revolvía ligeramente su cabello negro, humanizando su figura siempre impecable. «¿Por qué? Porque aquí no necesito ser el CEO. Puedo ser solo Rafael». Él suspiró, mirando la ciudad que se extendía hasta el horizonte. «¿Tiene familia, Elena?». La pregunta la tomó por sorpresa. «Mi madre. Ella me crió sola después de que mi padre nos abandonara. Tengo un hermano menor que está terminando la carrera de ingeniería, la primera persona de la familia en entrar a la universidad». Rafael sonrió, una sonrisa genuina que suavizaba sus facciones. «Deben ser muy unidos». «Lo somos». «¿Y usted?». Su expresión se endureció. «Mis padres murieron en un accidente de helicóptero hace 5 años. Tengo una hermana que vive en París y apenas me habla. La constructora Alburquerque es mi familia ahora». Había una soledad profunda en aquellas palabras que conmovió a Elena. En aquel momento, ella vio más allá del CEO, más allá del hombre poderoso. Vio a alguien tan solo como ella se sentía en los pasillos de aquella empresa. La conversación fluyó naturalmente después de eso. Él contó sobre la presión de asumir la empresa tras la muerte de sus padres, sobre las noches en vela tomando decisiones que afectarían a miles de empleados. Ella habló sobre crecer en Vallecas, sobre estudiar por la noche mientras trabajaba durante el día, sobre el sueño de darle a su madre una vida mejor. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de Madrid en tonos de naranja y púrpura, Rafael se acercó un poco más. El silencio entre ellos cargaba una intimidad nueva, inesperada. «Gracias», dijo él simplemente. «¿Por qué?». «Por recordarme por qué empecé todo esto». Rafael la miró con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. «Por recordarme que hay personas reales detrás de cada decisión que tomo». El momento fue interrumpido por su teléfono móvil. Era el abogado de la empresa, con novedades sobre el caso de Melissa. Rafael atendió, alejándose unos pasos. Cuando regresó, la máscara del CEO estaba nuevamente en su lugar. «Necesito irme. Continuamos mañana». Elena asintió intentando ignorar la sensación de pérdida que sintió al verlo reasumir su persona pública. Mientras lo observaba caminar hacia la salida, percibió que algo había cambiado en aquella azotea. Una línea había sido cruzada, aunque ninguno de los dos tuviera el coraje de admitirlo. A la mañana siguiente, se anunció una investigación formal contra Melissa. La empresa entera bullía con rumores. Las teorías más absurdas circulaban por los pasillos, desde desvío de dinero hasta un supuesto idilio con Rafael que había terminado mal. Elena, en el centro de la tormenta sin quererlo, intentaba mantener la cabeza baja y enfocarse en el trabajo. Pero era imposible ignorar las miradas. Los mismos colegas que antes apenas notaban su existencia, ahora la observaban con curiosidad y en algunos casos, resentimiento. La nueva favorita del jefe. Oyó a alguien susurrar cuando pasó por la cafetería. Las semanas siguientes fueron intensas. La auditoría reveló que el problema era mucho mayor de lo que imaginaban inicialmente. Melissa había creado una red de favoritismo e intimidación
que se extendía por varios departamentos. Las personas eran promovidas o despedidas basándose en la lealtad personal, no en el mérito. Las ideas eran robadas sistemáticamente. Un ambiente tóxico había sido cultivado durante años bajo el radar de la dirección. Rafael, confrontado con la extensión del problema, decidió actuar con firmeza. Un viernes, llamó a todos los empleados al auditorio principal. Elena se sentó en la última fila, intentando pasar desapercibida. La constructora Alburquerque fue fundada por mi abuelo con una premisa simple: construir no solo estructuras, sino legados, comenzó él, la voz firme resonando por el auditorio silencioso. En los últimos años, perdimos eso de vista. Permitimos que el poder y la ambición individual se antepusieran al bien colectivo. Rafael caminó por el escenario con pasos medidos. A partir de hoy, esto cambia. Estoy implementando un nuevo código de conducta y creando un canal de denuncias anónimo. Toda alegación será investigada, todo abuso será castigado. Sus ojos encontraron los de Elena brevemente antes de continuar. Y para liderar esta transformación, anuncio la creación de un comité de ética corporativa, que será coordinado por Elena Dantas. Un murmullo recorrió el auditorio. Elena sintió el rostro arder mientras decenas de miradas se volvían hacia ella. No había sido consultada sobre eso, no estaba preparada. Sé que es un cambio radical, continuó Rafael, y sé que enfrentaremos resistencia. Pero si hay algo que aprendí en las últimas semanas, es que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la determinación de hacer lo correcto a pesar de él. Cuando la reunión terminó, Elena permaneció sentada mientras los demás salían. No sabía si estaba furiosa o halagada. Rafael se acercó, con las manos en los bolsillos. Debería haberme consultado antes, ella dijo cuando estaban solos. ¿Habría aceptado? Probablemente no. Por eso no consulté. Una sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Usted es la única persona en esta empresa en quien confío plenamente, Elena. La única que tuvo el coraje de decir la verdad, incluso cuando costaba todo. Elena quería argumentar. Quería recordarle la diferencia abismal entre sus posiciones. Quería señalar cómo aquella decisión la exponía aún más. Pero había algo en el modo en que él la miraba, una mezcla de admiración y algo más profundo, que hizo que las palabras murieran en su garganta. ¿Cenamos hoy? La pregunta de él salió casual, casi despreocupada, para discutir los detalles del comité. Elena sabía que era más que eso. Sabía que aquella cena cruzaría definitivamente la línea entre lo profesional y lo personal. Sabía que, a partir de aquel momento, los rumores dejarían de ser solo rumores. No es una buena idea, respondió finalmente. Probablemente no. Rafael asintió sin desviar la mirada. Pero ¿desde cuándo las mejores decisiones son las más prudentes? El silencio que siguió estaba cargado de posibilidades. Elena pensó en su madre, en su hermano, en el pequeño apartamento en Vallecas que representaba toda su realidad hasta hacía pocos meses. Pensó en el abismo social que la separaba de aquel hombre, en las complicaciones que surgirían, en los juicios que enfrentaría. A las 8, respondió finalmente. Pero no es una cita. Rafael sonrió, aquella sonrisa rara que transformaba completamente su rostro. Claro que no. Solo una reunión de trabajo. Ambos sabían que era mentira. Ambos fingieron creerla, al menos por ahora. El restaurante elegido por Rafael estaba en la cima de uno de los edificios más exclusivos de Madrid. Pocas personas conseguían reservas y menos aún podían permitirse los precios exorbitantes. Elena se sintió inmediatamente fuera de lugar cuando el maître la condujo a través de las mesas ocupadas por figuras conocidas del empresariado y la política madrileña. Había optado por un vestido negro simple, el más elegante que poseía, pero aún así sentía las miradas que la evaluaban y juzgaban. Rafael ya la esperaba. Se levantó cuando la vio acercarse, un gesto anticuado de caballerosidad que tomó a Elena por sorpresa. Con un traje oscuro impecablemente cortado, él parecía pertenecer a aquel ambiente como una obra de arte en su museo designado. «Está usted preciosa», dijo él, tirando de la silla para que ella se sentara. «Estoy fuera de lugar», corrigió Elena.
ajustando nerviosamente la servilleta sobre su regazo. Rafael sonrió. Todos aquí están intentando impresionar a alguien. La diferencia es que usted no necesita intentarlo. El sumiller se acercó para presentar el vino ya elegido, una etiqueta francesa que Elena jamás había probado. La conversación inicialmente gravitó en torno al trabajo, al nuevo comité, a los cambios necesarios. Era un territorio seguro, conocido, pero poco a poco, conforme el vino era servido y la noche avanzaba, las barreras fueron bajando. ¿Por qué eligió marketing?, preguntó Rafael entre un plato y otro. Elena consideró la pregunta por un momento. Crecí viendo a mi madre matarse a trabajar en casas de familia que se anunciaban en clasificados de periódicos. Siempre pensé que si pudiéramos contar nuestra historia de una forma diferente, quizás las oportunidades también serían diferentes. Y lo fueron. Parcialmente. Conseguí becas, prácticas, primer empleo, pero siempre existen barreras invisibles. Ella lo encaró directamente. Ya personas como usted rara vez abren espacio para personas como yo. Rafael no desvió la mirada. ¿Personas como yo? Nacidas en cuna de oro, educadas en las mejores escuelas, herederas de imperios. Un silencio se estableció. Elena temió haber ido demasiado lejos, haber roto el frágil equilibrio entre ellos. Pero entonces Rafael hizo algo inesperado. Rió. Una risa sincera, sin rastros de condescendencia. ¿Siempre dice exactamente lo que piensa? Descubrí que mentir para agradar a los demás solo me trajo frustración. Interesante. Él giró la copa de vino lentamente. ¿Sabe lo que más me fascina de usted, Elena? La ausencia completa de artificios. En este mundo donde vivo, lleno de sonrisas falsas y agendas ocultas, usted es como un rayo de sol después de meses de lluvia. El elogio la tomó desprevenida, haciendo que su rostro se calentara. Rafael continuó, su voz adquiriendo un tono más personal. Usted me ve solo como un heredero privilegiado, y no la culpo por ello, pero permítame contarle algo que pocos saben. Él se inclinó ligeramente. Cuando mis padres murieron, la empresa estaba al borde de la quiebra. Mi padre había hecho inversiones desastrosas, acumulado deudas astronómicas. Los periódicos decían que yo heredé un imperio. La verdad es que heredé escombros. Elena lo observó con nuevo interés mientras él continuaba. Pasé 2 años durmiendo en la oficina, reestructurando deudas, renegociando contratos, despidiendo a personas que trabajaban con mi familia desde hacía décadas. Vendí propiedades personales, apartamentos, coches. Hipotequé recuerdos para salvar el legado de mi abuelo. ¿Por qué? Podría haberlo vendido todo y aún sería rico. Rafael negó con la cabeza. ¿No lo entiende? No era sobre dinero, era sobre honrar al hombre que construyó todo desde cero, el hijo de inmigrantes portugueses que llegó a España sin nada. Era sobre las 5.000 familias que dependían de la empresa para sobrevivir. Había una pasión en su voz que Elena nunca había presenciado. Por un momento, vio más allá del CEO impenetrable, más allá del hombre rico y poderoso. Vio a alguien con principios, con propósito. Creo que la juzgué precipitadamente, admitió. Como la juzgué cuando nos conocimos. Sus ojos encontraron los de ella. Quizás ambos necesitamos revisar nuestros prejuicios. El resto de la cena transcurrió en una atmósfera diferente, más ligera y al mismo tiempo más intensa. Conversaron sobre libros, películas, recuerdos de infancia. Descubrieron que, a pesar de las diferencias abismales en sus orígenes, compartían valores sorprendentemente similares. Cuando salieron del restaurante, Rafael sugirió un paseo. Era una noche templada de primavera, y las calles del barrio de Salamanca estaban relativamente tranquilas. ¿Puedo hacer una pregunta personal? Elena rompió el silencio confortable que se había establecido entre ellos. Claro. ¿Por qué un hombre como usted está soltero? Las revistas del corazón siempre lo muestran con modelos internacionales, socialités, pero nunca una relación seria. Rafael consideró la pregunta por un momento. Las relaciones exigen vulnerabilidad. En el mundo donde vivo, la vulnerabilidad es vista como debilidad, y quizás, él dudó. Quizás nunca encontré a alguien que me hiciera sentir que valía la pena el riesgo. ¿Hasta ahora?
La pregunta se escapó antes de que Elena pudiera contenerla. Rafael dejó de caminar y se giró hacia ella. Estaban bajo la suave luz de un poste antiguo que proyectaba sombras danzantes sobre sus rostros. «Hasta ahora», confirmó, la voz casi un susurro. El mundo pareció desacelerarse mientras él se acercaba lentamente. Elena sintió su corazón latir contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Cuando sus labios tocaron los de ella, todo lo demás desapareció. Las dudas, los miedos, las diferencias. El beso fue gentil al principio, casi vacilante, pero pronto se profundizó, revelando una pasión contenida durante semanas. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Rafael mantuvo las manos en su rostro, como si temiera que ella pudiera desaparecer si la soltaba. «Esto lo complica todo», murmuró Elena, aún aturdida. «Lo sé». Él apoyó su frente en la de ella. «Pero por primera vez en años, no me importan las complicaciones». Aquella noche, Elena regresó a su apartamento en Vallecas como si flotara. Su madre, doña Celia, aún despierta a pesar de la hora tardía, percibió inmediatamente el cambio. «¿Qué luna es esa en tu mirada, niña?», preguntó frunciendo las cejas canosas. Elena dudó. ¿Cómo explicarle a su madre, mujer sencilla que pasó la vida entera desconfiando de los ricos, que se había enamorado de su jefe multimillonario? ¿Cómo hacerla entender algo que ni ella misma comprendía completamente? «Es complicado, madre». Doña Celia la observó con ojos que no perdían nada. «Hombre rico, ¿verdad? Ten cuidado, hija. Gente como nosotros y gente como ellos no se mezclan sin dolor». Las palabras quedaron resonando en la mente de Elena mientras ella intentaba dormir. ¿Sería posible superar el abismo social que los separaba? ¿O estaba caminando hacia el desastre, ciega por la pasión y la novedad? A la mañana siguiente, Elena llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Necesitaba organizar sus pensamientos antes de inevitablemente encontrarse con Rafael. Para su sorpresa, un ramo de lirios, sus flores favoritas, aunque no recordaba haberlo mencionado, la esperaba sobre su mesa. La tarjeta decía simplemente, «Sin arrepentimientos, R». El mensaje la hizo sonreír. Quizás fuera una locura, quizás estuviera destinado al fracaso, pero en aquel momento, Elena decidió que viviría aquella historia hasta el final, fuera cual fuera. Las semanas siguientes fueron un equilibrio delicado entre profesionalismo y pasión creciente. En la oficina mantenían una distancia respetuosa, interactuando solo cuando era necesario y siempre de manera estrictamente profesional. Pero por la noche, lejos de los ojos curiosos, se permitían conocerse el uno al otro en todos los sentidos. Rafael la llevó a lugares que ella jamás imaginó conocer: restaurantes exclusivos, teatros, exposiciones de arte. Elena, por su parte, lo introdujo a una España que él apenas vislumbraba a través de las ventanas de su coche blindado. Mercados callejeros, reuniones de flamenco en Vallecas, la verdadera esencia de la cocina tradicional en pequeños restaurantes familiares. En una de esas noches, después de una cena sencilla en casa de Elena, donde Rafael encantó a doña Celia con su gentileza sin pretensiones y su evidente amor por su hija, él hizo una propuesta inesperada. «Ven a vivir conmigo». Elena casi se atragantó con el café que bebía. «¿Qué? Estoy cansado de fingir, cansado de encuentros secretos, de despedidas al amanecer. Quiero despertar a tu lado todos los días». El corazón de ella se aceleró. «Rafael, ¿no te das cuenta? Si asumimos esto públicamente, las consecuencias serán devastadoras. Para mí, para ti, para la empresa. Deja que hablen». «No es tan simple». Elena colocó la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «Para ti, seré siempre la secretaria que sedujo al jefe para ascender en la vida. Para tu familia y amigos, seré la chica pobre que dio el braguetazo». Rafael tomó sus manos con firmeza. «¿Desde cuándo te importa lo que piensen los demás? La mujer que conocí tenía coraje suficiente para enfrentar a una directora abusiva y entregar su carta de dimisión personalmente al CEO. Es diferente. Esto afecta mi reputación profesional.
todo por lo que luché. Entonces lucharemos juntos. Él besó sus manos. Por favor, piénsalo. No estoy pidiendo una respuesta ahora. Elena prometió considerarlo, pero las dudas seguían atormentándola. Cuanto más profunda se volvía la relación, más aterradoras parecían las posibles consecuencias. La decisión le fue arrebatada 2 semanas después, de la peor manera posible. Elena estaba dirigiendo una reunión del comité de ética cuando su móvil vibró insistentemente. Era Luisa, su asistente, con un mensaje urgente. Revisa el portal empresarial ahora. Tan pronto como terminó la reunión, Elena corrió a su ordenador. El titular del principal portal de noticias empresariales del país hizo que su sangre se helara. Romance secreto, CEO de la constructora Alburquerque y exasistente capturados en momento íntimo. Acompañando la noticia, una foto granulada, claramente tomada con teleobjetivo, mostraba a Elena y Rafael besándose en el balcón del apartamento de él. El texto era una mezcla de insinuaciones maliciosas y pseudoperiodismo, sugiriendo que el rápido ascenso de Elena en la empresa estaba directamente ligado a favores personales prestados al CEO. Fuentes internas revelan que la señorita Dantas, residente de uno de los barrios humildes de Madrid, rápidamente pasó de asistente junior a una posición de poder sin precedentes, con acceso directo al CEO e influencia sobre decisiones estratégicas. Elena sintió que el estómago se le revolvía. La noticia aún citaba fuentes anónimas que afirmaban que ella había tramado deliberadamente para que Melissa Fernández fuera despedida, abriendo espacio para su ascenso. Su teléfono sonó. Era Rafael. «Ya lo he visto», dijo él antes incluso de que ella pudiera hablar. «Estoy convocando una rueda de prensa en 1 hora». «¿Qué? No, esto solo va a empeorar las cosas. No voy a permitir que asesinen su carácter de esta forma, Selena. No voy a permitir que transformen algo puro y verdadero en un escándalo sórdido». La determinación en su voz no dejaba espacio para discusión. 1 hora después, el auditorio de la constructora Alburquerque estaba lleno de periodistas y empleados curiosos. Elena, sentada en la primera fila, se sentía expuesta y vulnerable bajo los flashes de las cámaras y las miradas especulativas. Rafael subió al escenario con la misma postura confiada de siempre, pero Elena podía ver la tensión en sus hombros, la determinación en su mandíbula. «Agradezco la presencia de todos con tan poca antelación», comenzó él, la voz firme resonando por el micrófono. «Convoqué esta rueda de prensa para aclarar los rumores y, principalmente, para hacer una declaración personal». El silencio era absoluto mientras él continuaba. «Sí, estoy en una relación con Elena Dantas. Y sí, ella también trabaja en esta empresa. Sin embargo, cualquier insinuación de que su competencia profesional está ligada a nuestra relación personal no solo es falsa, sino profundamente ofensiva». Rafael entonces narró, con detalles precisos, cómo conoció a Elena, omitiendo solo la parte de la carta de dimisión, y cómo su capacidad excepcional llamó su atención mucho antes de que surgiera cualquier sentimiento personal. La señorita Dantas lideró una investigación que reveló prácticas antiéticas sistemáticas dentro de esta organización, prácticas que yo, como CEO, fallé en identificar durante años. Ella arriesgó su propia carrera para defender lo que es correcto. Este es el tipo de integridad que valoramos en la constructora Alburquerque. Elena observaba, estupefacta, mientras él defendía no solo su relación, sino su honor profesional con una elocuencia que silenciaba hasta a los periodistas más escépticos. «En cuanto a nuestra relación personal», continuó Rafael, su tono suavizándose ligeramente, «pido respeto a nuestra privacidad. Sí, provengo de una familia tradicional. Sí, Elena viene de orígenes humildes, y eso es absolutamente irrelevante para lo que sentimos el uno por el otro». Sus ojos encontraron los de ella en la platea. «Algunos de ustedes preguntarán sobre conflicto de intereses. Una preocupación legítima. Por eso, anuncio que, a partir de hoy, Elena Dantas reportará directamente al Consejo de Administración, no a mí. Todas las decisiones relacionadas con su carrera serán tomadas por un comité independiente.
La rueda de prensa continuó durante otros 20 minutos, con Rafael respondiendo preguntas con una combinación de firmeza profesional y franqueza personal rara vez vista en ejecutivos de su calibre. Cuando terminó, Elena fue rápidamente escoltada hacia afuera por seguridad, evitando el acoso de los reporteros. En la oficina de Rafael, finalmente solos, ella dejó que las emociones desbordaran. ¿Por qué hizo esto? Podíamos haberlo negado, haber dejado que las aguas se calmaran. ¿Y vivir escondidos para siempre? Él sostuvo su rostro entre sus manos. Elena, no me importa lo que piensen. No me importan los accionistas nerviosos o los titulares sensacionalistas. Me importas tú. Nos importamos nosotros. Las lágrimas que ella había contenido durante toda la rueda de prensa finalmente escaparon. No sé si tengo fuerzas para enfrentar todo esto. Sí las tiene. Rafael la besó suavemente. La mujer que conocí tiene fuerza suficiente para enfrentar al mundo entero si es necesario. Aquella noche, Elena llamó a su madre antes de que las noticias le llegaran por otros medios. Doña Celia escuchó en silencio la historia completa. El encuentro accidental, los meses trabajando juntos, el amor que creció entre ellos, el escándalo actual. Sé que parece una locura, madre, concluyó Elena, nerviosa por el silencio al otro lado de la línea. Sé que siempre me alertó sobre los riesgos de confiar en gente rica. Doña Celia suspiró profundamente. Hija, pasé toda mi vida limpiando la suciedad de los ricos, escuchando conversaciones que no eran para mis oídos, viendo cómo tratan a gente como nosotros. Aprendí a desconfiar, a esperar siempre lo peor. Elena esperó, con el corazón encogido, la condena que ciertamente vendría. Pero también aprendí, continuó la madre, sorprendiéndola, ya que el carácter de una persona no está en la cuenta bancaria o en la dirección, está en las acciones. Y este hombre acaba de exponerse públicamente para defenderte. Eso dice mucho. Las palabras de doña Celia fueron un bálsamo, pero los días que siguieron pusieron a prueba la resistencia de Elena como nunca antes. Los tabloides tuvieron un día de campo, excavando en su pasado, entrevistando a excompañeros de escuela, vecinos en Vallecas, hasta un exnovio de la secundaria, apareció para contar su historia. El acoso de la prensa era implacable. Reporteros acampaban frente al edificio de Elena. La seguían en el trayecto al trabajo. Abordaban a su madre y a su hermano. Rafael, acostumbrado a los focos desde la adolescencia, intentaba protegerla como podía, pero la presión era abrumadora. En la empresa, la situación no era mucho mejor. Aunque muchos colegas demostraban apoyo, Elena sentía las miradas, oía los susurros. Se acostó para llegar a la cima, era la frase que más dolía, aunque ella fingiera no importarle. Una semana después de que el escándalo estallara, Elena estaba trabajando hasta tarde cuando un mensaje anónimo llegó a su correo electrónico corporativo. El asunto decía solo, «Tú no perteneces aquí», y el contenido era un fotomontaje grotesco de su rostro en cuerpos de mujeres en poses pornográficas. Fue la gota que colmó el vaso. Cuando Rafael la encontró, ella estaba guardando sus pertenencias en una caja. «¿Qué está haciendo?», preguntó alarmado. «Se acabó, Rafael. Ya no puedo hacer esto». Elena mostró el correo electrónico, las manos temblándole. «Esto es solo el principio. Van a destruirme, van a destruir su reputación, van a destruir todo lo que ha construido». Rafael cerró el portátil con fuerza. «Vamos a la policía ahora mismo. Esto es un crimen». Y después vendrá otro correo electrónico, otro escándalo, otro ataque. Elena se sentó exhausta. Quizás todos tienen razón. Quizás yo no pertenezco a este mundo. Y quizás yo esté cansado de este mundo. Rafael se arrodilló ante ella, sosteniendo sus manos. «Elena, vámonos de aquí, no para siempre. Solo el tiempo necesario para que esta tormenta pase. ¿Huir? No. Retirada estratégica». Sus ojos brillaban con determinación. «Tengo una casa en la costa, aislada, segura. Podemos trabajar remotamente durante unas semanas, dejar que el próximo escándalo tome nuestro lugar en los titulares». La idea era tentadora, escapar de las miradas, de la presión constante,
tener tiempo para pensar, para respirar. Pero Elena dudó. ¿Y si esto es solo el principio? ¿Y si nunca aceptan nuestra relación? Entonces crearemos nuestro propio camino. Rafael la besó suavemente. Por favor, no te rindas con nosotros, no ahora. Aquella noche, Elena llamó a su madre explicando la situación. Doña Celia, siempre práctica, apoyó la decisión. Ve, hija, cuida tu corazón, estaré aquí cuando vuelvas. A la mañana siguiente, mientras la ciudad aún despertaba, Elena y Rafael partieron discretamente rumbo a la costa norte de España. La casa, que Rafael modestamente había llamado Retiro, se reveló como una propiedad impresionante en Isla Esmeralda, con vista panorámica al mar, aislada en una punta de la isla, accesible solo por barco o helicóptero. Los primeros días fueron de puro alivio. Lejos de las miradas, de las cámaras, de las especulaciones, ellos finalmente podían ser solo un hombre y una mujer enamorados. Trabajaban durante el día, conectados remotamente con la empresa, y pasaban las noches conversando a orillas del mar, conociéndose verdaderamente sin las máscaras sociales que se habían acostumbrado a usar. En una de esas noches, sentados en la arena bajo un cielo estrellado impresionante, Rafael hizo la pregunta que venía ensayando desde hacía días. «Cásate conmigo». Elena se giró para encararlo, incierta si había oído correctamente. La mirada de él no dejaba dudas. Era intensa, sincera, vulnerable. «Rafael, no respondas ahora». Él se apresuró a decir, «En realidad, no respondas hasta que volvamos a Madrid, hasta que la tormenta haya pasado. Quiero que tengas la certeza de que tu respuesta no está influenciada por este momento, por este lugar». Él sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Dentro, un anillo de oro blanco con una única esmeralda, no ostentosamente grande, pero de un verde profundo e hipnotizante. Perteneció a mi abuela, la única persona de la familia que se casó por amor, no por conveniencia. El gesto era tan sincero, tan distante del mundo corporativo calculador que conocían, que Elena sintió lágrimas en los ojos. «Es la pedida de mano más extraña que he oído», rió entre lágrimas. «Bueno, somos una pareja bastante inusual». Rafael sonrió, guardando el anillo de nuevo en el bolsillo. «Piénsalo, sin prisas». Pero la paz duró menos de lo que esperaban. 3 días después, una noticia bomba impactó a la constructora Alburquerque. Documentos filtrados sugerían que Rafael había manipulado evidencias para incriminar a Melisa Fernández, todo para proteger a Elena y justificar su promoción meteórica. La fuente de los documentos, nada menos que Melisa, aparentemente trabajando entre bastidores por venganza desde su salida. Los documentos eran falsificados, claro, pero el daño ya estaba hecho. La credibilidad de todo el proceso estaba comprometida. El Consejo convocó una reunión de emergencia y exigió el regreso inmediato de Rafael. «No voy sin ti», insistió él, mientras hacía las maletas a toda prisa. «Pues necesito quedarme». Elena estaba pálida, devastada por el giro de los acontecimientos. «Si volvemos juntos ahora, parecerá que me estoy escondiendo detrás de ti. Necesito enfrentar esto por mi cuenta, probar mi valía una vez más». «Elena, esto es una trampa. Melisa quiere exactamente eso, separarnos para atacarnos individualmente. Quizás, pero si no hacemos esto de la manera correcta, ella gana». Elena sostuvo el rostro de él entre sus manos. «Se confía en mí. Vuelvo en 2 días con todas las evidencias organizadas, todas las pruebas de que los documentos son falsos. Mientras tanto, calme al Consejo». A regañadientes, Rafael accedió. Antes de partir, la abrazó con fuerza. «2 días, no más. Si no regresas, vendré a buscarte personalmente». Tras su partida, Elena trabajó incesantemente, revisando documentos, recopilando pruebas, preparando una defensa incontestable. La mañana del segundo día, cuando estaba a punto de dejar la isla, recibió una llamada que cambiaría todo. Era Rafael, y su voz estaba irreconocible, temblorosa, quebrada. Melisa fue encontrada muerta en su apartamento, aparente suicidio. Elena sintió que el mundo giraba. «Dios mío». «¿Cómo?» «Sobredosis de medicamentos. Dejó una carta.
La voz de él falló. Una carta confesando que falsificó los documentos, que estaba obsesionada con la venganza. La policía está investigando, pero la carta parece auténtica. Esto es horrible. Elena se sentía mareada. Odiaba a Melissa por lo que había hecho, pero nunca deseó su muerte. ¿Cómo está usted? En shock. El consejo está en crisis. La prensa está enloquecida. Los accionistas están en pánico. Él respiró hondo. La necesitamos aquí. Ahora. Elena cerró los ojos, intentando procesar la avalancha de emociones. Ya estaré ahí lo antes posible. El regreso a Madrid fue un borrón de emociones y tensión. Elena embarcó en el primer helicóptero disponible, mientras una tormenta se formaba en el horizonte, un presagio del caos que la esperaba en la capital. Durante todo el trayecto, su mente oscilaba entre el shock por la muerte de Melissa y la ansiedad por lo que encontraría al llegar. La sede de la constructora Alburquerque estaba sitiada por reporteros cuando el coche de Rafael estacionó en la parte trasera del edificio. Los guardias de seguridad formaron una barrera para permitir que Elena entrara sin ser abordada, pero ella podía oír los gritos de los periodistas, las preguntas lanzadas como flechas envenenadas. ¿Es verdad que ustedes presionaron a Melissa hasta el suicidio? La muerte fue conveniente para encubrir el escándalo. ¿La relación de ustedes comenzó antes o después de que ella fuera promovida? Rafael la esperaba en el ascensor privado, el rostro marcado por ojeras profundas y una palidez que ella nunca había visto antes. Cuando las puertas se cerraron, él la abrazó con desesperación, como si temiera que ella pudiera desaparecer. La situación está fuera de control, murmuró contra sus cabellos. La policía ya descartó homicidio, pero la prensa está especulando que de alguna forma somos responsables de su suicidio. ¿Cómo pueden sugerir eso? Elena se apartó para encararlo, horrorizada. Personas desesperadas por titulares no se preocupan por la verdad. Su mandíbula estaba tensa. El consejo está reunido desde anoche. Algunos miembros están pidiendo mi separación temporal por el bien de la empresa. El ascensor llegó al piso de la dirección. Elena podía sentir la tensión en el aire. Empleados cuchicheando en grupos, miradas que se desviaban cuando ella pasaba, el silencio pesado que caía donde quiera que fueran. En la sala de reuniones principal, el consejo de administración completo los aguardaba. 12 hombres y 2 mujeres, todos vestidos en tonos sobrios, todos con expresiones graves. Teodoro Alburquerque, tío de Rafael y presidente del consejo, un hombre de unos 60 años con cabellos canosos y mirada dura, se levantó cuando ellos entraron. Rafael, Elena. Su tono era frío. Gracias por venir tan pronto. No teníamos elección, aparentemente. Rafael mantuvo una mano firme en la cintura de Elena, un gesto de protección y desafío simultáneos. La situación es delicada. Teodoro indicó que se sentaran. La muerte de Melissa, sumada a las acusaciones anteriores y a la relación de ustedes, creó una tormenta perfecta. Las acciones cayeron un 12% desde ayer. Melissa falsificó documentos e intentó sabotear la empresa por venganza, respondió Rafael, la voz controlada pero tensa. Su suicidio, por trágico que sea, confirma su inestabilidad. Eso es insensible, Rafael, intervino Elisa Mendoza, la CFO. Una mujer está muerta. Y lo lamento profundamente, él respondió. Pero no asumiré responsabilidad por una elección que ella hizo. Nadie en esta sala la presionó o la llevó a ese punto. Elena observaba la dinámica con aprensión creciente. Era evidente que las líneas ya habían sido trazadas antes de su llegada. El consejo estaba dividido, pero la mayoría parecía ya haber tomado una decisión. El hecho, continuó Teodoro, es que necesitamos actuar decisivamente para contener los daños. Tras deliberación, el consejo llegó a una recomendación. Él deslizó un documento por la mesa. Su separación temporal, Rafael, por 90 días, mientras una auditoría independiente investiga todas las acusaciones, y el despido de la señorita Dantas, con una generosa indemnización, claro. Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. A su lado, Rafael quedó absolutamente inmóvil por unos segundos, luego rió. Una risa seca,
sin humor. Despedir a Elena y apartar al CEO el mismo día. ¿No creen que eso sería admitir culpa a los ojos del público? Sería visto como prudencia corporativa, rebatió Teodoro. Una demostración de que nos tomamos la gobernanza en serio. Y una demostración de cobardía moral. Rafael se levantó. Elena no solo es inocente de cualquier irregularidad, sino que fue la persona que expuso el ambiente tóxico que Melissa había creado. Despedirla ahora, cuando más necesita nuestro apoyo, sería no solo injusto, sino profundamente cruel. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Elena percibió que era hora de hablar. Con todo respeto, comenzó ella, manteniendo la voz firme a pesar del temblor en sus manos. Entiendo la preocupación del Consejo por la imagen de la empresa, pero castigar a las víctimas para aplacar la opinión pública es un camino peligroso. Si me despiden hoy, validan todas las acusaciones falsas, transforman una tragedia personal en prueba de culpa corporativa. Ella abrió su carpeta y distribuyó algunos documentos. Estas son todas las evidencias de la falsificación de los documentos por Melissa. Informes técnicos, análisis forenses de correos electrónicos, testimonios de testigos. No huí a Isla Esmeralda para esconderme. Fui a compilar pruebas, a construir nuestra defensa. La sala quedó en silencio, mientras los consejeros examinaban los documentos. Elena prosiguió ganando confianza. En cuanto a mi relación con Rafael, sí. Comenzó después de que pasé a trabajar directamente con él. Sí, cruza líneas profesionales que normalmente deberían ser respetadas, pero nunca influyó en decisiones corporativas o comprometió la integridad de ninguno de nosotros. Ella miró directamente a Teodoro. Si el Consejo decide despedirme hoy, mañana enfrentará un proceso por discriminación y represalias, porque no hay base legal para ello, y todos en esta sala lo saben. La amenaza flotó en el aire, clara pero no declarada explícitamente. Rafael observaba a Elena con una mezcla de sorpresa y admiración. Ella había crecido tanto desde la joven insegura que había entrado por error en su oficina meses atrás. Teodoro carraspeó, visiblemente incómodo. No se trata de discriminación, señorita Dantas. Se trata de percepción pública y confianza de los accionistas. ¿Y cómo exactamente despedir a la única persona que tuvo el coraje de enfrentar un ambiente tóxico mejorará la percepción pública? Elena se inclinó hacia adelante. Ustedes tienen una oportunidad única aquí. Pueden ser recordados como el consejo que se doblegó al miedo y al prejuicio, o como el consejo que defendió la justicia y la integridad, incluso bajo presión extrema. La sala volvió a quedar en silencio. Rafael retomó la palabra, su voz tranquila pero cargada de determinación. Vamos a dejar una cosa clara, dijo, mirando a cada miembro del consejo. Si Elena sale de esta empresa hoy, yo salgo con ella. No como CEO apartado temporalmente, sino como ex-CEO, vendiendo todas mis acciones inmediatamente. Imaginen lo que eso le hará al valor de mercado. La amenaza era real, y todos lo sabían. Rafael poseía el 32% de las acciones de la constructora. Una venta masiva derrumbaría el valor de las acciones instantáneamente, por no mencionar el pánico que generaría en el mercado. Esto es chantaje, Rafael, observó Elisa, la CFO, pero su tono no contenía una verdadera condena. Esto es lealtad, él corrigió, algo que parece escaso en esta sala hoy. Después de lo que pareció una eternidad, Teodoro suspiró profundamente. Vamos a reevaluar nuestra posición. Mientras tanto, sugiero que ambos tomen una licencia voluntaria de 2 semanas, con remuneración íntegra. Dará tiempo para que las aguas se calmen y para que revisemos toda la documentación presentada. Era una concesión, no una victoria completa, pero Elena y Rafael sabían que era lo mejor que conseguirían en aquel momento. Aceptaron los términos y dejaron la sala de reuniones con la cabeza alta, ignorando las miradas especulativas que los seguían. En el ascensor, solos nuevamente, Rafael finalmente dejó caer la máscara de CEO inquebrantable. Apoyó la frente en la pared despejada y cerró los ojos. «Lo siento mucho por todo esto», murmuró. «Nunca quise que pasara por este tipo de escrutinio y juicio». Elena tocó su rostro gentilmente. «Yo elegí estar aquí, ¿recuerda? Nadie me forzó».
Él abrió los ojos, y ella vio algo que nunca había notado antes: miedo. No por el imperio corporativo que podría perder, no por la reputación manchada, sino por ella, por ellos. ¿Y si estamos cometiendo un error?, preguntó él, casi en un susurro. ¿Y si esto destruye todo lo que ha construido, todo por lo que ha trabajado? ¿Y si es el mejor error que he cometido? Elena sonrió levemente. Rafael, pasé la vida entera siendo prudente, haciendo lo que se esperaba, temiendo perder lo poco que había logrado. Por primera vez, estoy arriesgando todo por algo que realmente importa. El ascensor llegó a la planta baja. Antes de que las puertas se abrieran, Rafael la besó, un beso desesperado, como si intentara comunicar todo lo que no conseguía expresar en palabras. Cuando se separaron, ambos sabían que una decisión había sido tomada. No huirían, no se esconderían. Enfrentarían juntos lo que viniera. Las 2 semanas de licencia forzada fueron, paradójicamente, un regalo. Lejos de los ojos del público, hospedados en una casa discreta en el interior de Madrid, que pocos sabían que pertenecía a Rafael, ellos finalmente tuvieron tiempo para realmente considerar el futuro. Pasaban los días caminando por senderos arbolados, conversando sobre sueños que nunca habían compartido con nadie, planeando una vida juntos que parecía simultáneamente imposible e inevitable. Elena hablaba sobre su deseo de crear una fundación para jóvenes de comunidades desfavorecidas interesados en comunicación y marketing. Rafael confesaba su cansancio con el mundo corporativo, su deseo secreto de enfocarse en proyectos de vivienda social genuinamente transformadores. Por la noche, bajo un cielo estrellado tan diferente al de Madrid, hacían el amor con una intensidad que crecía cada día, como si cada toque pudiera solidificar la conexión entre ellos, hacerla invulnerable a las presiones externas. Fue durante una de esas noches, envueltos en sábanas desordenadas, que Elena finalmente dio su respuesta. Sí, dijo simplemente. Trazando el contorno del rostro de él con los dedos, Rafael frunció el ceño, confuso. ¿Sí qué? Sí, me caso contigo. Ella sonrió al ver la comprensión transformar el rostro de él. ¿Asumo que la propuesta sigue en pie? En respuesta, Rafael saltó de la cama y corrió hasta su maleta. Regresó con la pequeña caja de terciopelo que había mostrado en Isla Esmeralda. Desde el momento en que nos conocimos, dijo él, arrodillándose al lado de la cama, con una solemnidad que contrastaba cómicamente con su desnudez, tú pusiste mi mundo patas arriba. Cuestionaste mis certezas, desafiaste mi visión limitada. Me hiciste ver más allá de los muros que construí a mi alrededor. Él abrió la caja, revelando el anillo con la esmeralda. Elena Dantas, me daría el honor de convertirse en mi esposa, de construir una vida a mi lado, independientemente de los desafíos que enfrentemos. Con lágrimas en los ojos, Elena extendió la mano izquierda. Sí, 1000 veces sí. El anillo se deslizó perfectamente en su dedo, como si siempre hubiera estado destinado a estar allí. En aquel momento, todas las dudas, todos los miedos, todas las incertidumbres parecieron insignificantes. Ellos habían encontrado algo raro, un amor que no solo sobrevivía a las tormentas, sino que se fortalecía a través de ellas. El regreso a Madrid, 2 semanas después, fue diferente de lo que esperaban. Para su sorpresa, el Consejo había hecho un trabajo impresionante de control de daños. Una investigación independiente había confirmado la autenticidad de la carta de suicidio de Melissa y la falsificación de los documentos. Una rueda de prensa cuidadosamente orquestada había presentado a Elena como una profesional ejemplar que había ayudado a exponer prácticas antiéticas. Y, más sorprendente aún, la historia de amor entre el poderoso CEO y la joven de origen humilde había capturado la imaginación del público, transformando el escándalo en una narrativa casi romántica. El pueblo adora una historia de Cenicienta moderna, explicó Mariana, la nueva jefa de comunicación en su primera reunión. Estamos recibiendo más mensajes de apoyo que críticas ahora. Elena no sabía si reír o indignarse con aquella caracterización. Decidió hacer lo que siempre hacía, enfocarse en el trabajo e ignorar los ruidos externos.
En las semanas siguientes, implementó una serie de cambios en el Comité de Ética, estableciendo canales anónimos de denuncia, talleres de diversidad e inclusión, y una revisión completa de las políticas de promoción y evaluación. Rafael, por su parte, anunció un ambicioso proyecto habitacional en Vallecas, no un condominio de lujo a las afueras de la comunidad, sino viviendas dignas y accesibles para familias locales, desarrolladas con participación activa de los residentes. El proyecto, que inicialmente generó escepticismo, pronto se convirtió en el orgullo de la constructora Alburquerque. Rafael, que antes rara vez salía de la oficina, ahora pasaba días enteros en la comunidad, conversando con líderes locales, escuchando necesidades, ajustando planos y presupuestos. Elena lo acompañaba siempre que era posible, sirviendo como puente entre los dos mundos que ahora se entrelazaban en su vida. Doña Celia, ahora jubilada por insistencia de su yerno, se mudó a una casa más pequeña, a unas pocas manzanas de distancia, lo suficientemente cerca para estar presente, lo suficientemente lejos para dar privacidad a la joven pareja. El hermano de Elena, formado con distinción, fue contratado como ingeniero junior en la constructora, no por nepotismo, Rafael se encargó de aclarar, sino por mérito propio comprobado durante las prácticas. Fue en esa nueva casa, en una tarde soleada de domingo, que Elena entró en trabajo de parto, 2 semanas antes de la fecha prevista. Rafael, que se había vuelto casi obsesivamente preparado, activó inmediatamente el plan meticulosamente ensayado: maletas en el coche, trayecto más rápido al hospital, avisos para la familia y los médicos. 16 horas después, exhausta pero radiante, Elena sostenía en sus brazos a su hija, Sofía Dantas Alburquerque, 3,2 kilos de pura perfección, con cabellos oscuros como los de su padre y ojos expresivos como los de su madre. Rafael, observando a las dos mujeres de su vida en aquel primer encuentro, se sentía simultáneamente más fuerte y más vulnerable de lo que jamás había sido. La chica que un día había entrado por error en su oficina con una carta de dimisión había transformado no solo la empresa, no solo su visión del mundo, sino su propio corazón. «Ella tiene sus ojos», murmuró, sentándose en el borde de la cama del hospital. «Y su barbilla testaruda», sonrió Elena, pasando delicadamente un dedo por la mejilla de la recién nacida. «Espero que tenga lo mejor de nosotros dos, y nada de lo peor», completó Rafael, inclinándose para besar la frente de su hija y luego los labios de su esposa. «Ella ya tiene lo más importante. Será criada con amor, respeto y la conciencia de que viene de dos mundos que, juntos, pueden crear algo extraordinario». Aquella noche, cuando la pequeña Sofía finalmente se durmió en la cuna al lado de la cama hospitalaria, Rafael y Elena permanecieron despiertos, manos entrelazadas, reflexionando sobre la improbable jornada que los había traído hasta allí. De la carta de dimisión a la oficina del CEO, de la enemistad a la pasión, de la desconfianza al amor más profundo, de los mundos separados a la familia unida que ahora formaban. «¿Quién diría?», susurró Elena, acariciando la alianza en el dedo de Rafael, «que mi mayor acto de rebeldía sería entregar una carta de dimisión a la persona equivocada». Rafael sonrió, besando su mano. «¿Y quién diría que mi mayor acierto sería romper aquella carta?». Fuera de la ventana del hospital, Madrid continuaba su ritmo frenético. Luces, bocinas, rascacielos, barrios humildes, la misma ciudad de contrastes y contradicciones donde su historia había comenzado. Pero dentro de aquella habitación, en la burbuja de serenidad que habían creado, los contrastes no dividían, se complementaban. En un mundo que insistía en separar, categorizar, jerarquizar, ellos habían construido un puente, y ahora, mirando a la hija que dormía pacíficamente, sabían que ese puente no era solo para ellos, era un camino hacia el futuro, un legado que trascendía fortunas, empresas o estatus social. «Creo que finalmente entiendo lo que es realmente construir algo duradero», murmuró Rafael, observando el tranquilo subir y bajar del pecho de su hija. Elena apretó su mano, los ojos brillando con lágrimas de alegría. «Y solo estamos empezando».